Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Déjenme acomodar aquí la camarita. Vamos a esperar un momentito a que se unan más personas. Bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, ya se irán uniendo quienes tengan que estar aquí el día de hoy.
Y pues muy buenas noches a todos. Y aquí en una transmisión más de los rostros del cielo. Hola Amparo, buenas noches. Y vamos a seguir platicando acerca de este libro tan profundo que se llama La cabaña. Y de lo que a mí me apasiona muchísimo, que es la relación con la divinidad, o como tú quieras llamarlo. En mi caso particular, pues creo que Dios, la palabra Dios para mí, pues sigue siendo una palabra que puedo usar con facilidad, no me causa ningún problema, aunque también puedo llegar a usar energía universal, eh, la vida misma, ¿no? Vida, universo, energía, en fin, como quieras concebirlo. Y bueno, ya hemos visto que donde tenemos más problemas es en esta idea de Dios como padre o Dios como madre. Y ya lo platiqué o lo reflexionamos en las transmisiones anteriores, de esta dificultad que tenemos en asimilar el concepto de Dios Padre o Dios Madre, porque nuestro ser, nuestra mente, nuestra conciencia hace una relación con el lenguaje. El lenguaje es imprescindible para nosotros, los seres humanos. La principal evolución, si es que así lo podemos ver, de los mamíferos con nosotros, pues tiene que ver con el lenguaje. Hay por ahí una explicación que leí hace muchos años, ahorita me estoy acordando y no recuerdo en dónde, pero leí esta idea de que cuando el ser humano hace este paso evolutivo de levantarse, ¿no? De usar las manos y dejar los pies en la tierra y elevar el tronco, lo que sucede es que la cavidad del cuello empieza a convertirse en esta caja de resonancia con las cuerdas vocales y todo lo que va aquí en esta parte tan importante de nuestra anatomía, porque pues no solamente es esta caja de resonancia que nos permite poder vocalizar eh, todas las letras, las consonantes, todos los sonidos, sino que además es la unión de la mente y el corazón. Y no sé si lo han notado ustedes, pero últimamente las situaciones de síntomas en el cuello están muy grandes, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con dolores de hombros, sobre todo en esta parte que está muy unida al cuello, de la nuca, ¿no? De la parte trasera de la cabeza, inclusive de la mandíbula, de los dientes, ¿no? Que son parte también importante de esta vocalización, de la tiroides, que está justo aquí, de de los ganglios y las glándulas que tenemos en esta parte, ¿no?
porque eso es lo que nos hace ser humanos, esta posibilidad de lenguajear nuestros pensamientos, nuestras imágenes, nuestras emociones, ¿no? Poderlas poner en palabras. Entonces, las palabras, todo lo que significa una palabra, porque es el sonido, es la vibración que esa palabra tiene en nuestra paladar, porque el paladar en su parte suave, que es la de atrás, está conectado directito con estas glándulas tan importantes para todo el funcionamiento del cuerpo, ¿no? La hipófisis, la pituitaria, la glándula pineal, vibran al ritmo de mis palabras. Y por eso es tan importante ser bien conscientes de lo que decimos, de cómo lo decimos, de la intención con la que lo decimos, del lenguaje que usamos. Y bueno, por ejemplo, pues, saliendo un poquito de tema, cuando hablamos groserías en el sentido de querer dañar a alguien más diciéndole alguna grosería, en realidad nos estamos dañando a nosotros mismos porque esa grosería vibra en mis glándulas y mis glándulas son las que reciben esa intención de daño y de enjuiciar algo, ¿no? De juzgar, criticar algo. Me lo estoy haciendo a mí misma. Y esas glándulas son las encargadas de hacer todo el manejo hormonal de nuestro cuerpo, ¿no? Metabólico. Eh, de alguna manera ahí podríamos pensar que está el cerebro de lo que se llama el famosísimo sistema inmunológico, que lo pongo entre comillas porque ya con el conocimiento de las 5 leyes biológicas, el concepto que tenemos hoy por hoy de sistema inmunológico está totalmente desvirtuado y es más, o sea, para las leyes biológicas no existe el sistema inmunológico per se, ¿no? Pero bueno, esta función metabólica está dictada por estas glándulas que están arriba de mi paladar. Bueno, ya después de todo ese desvío filosófico acerca del lenguaje, me regreso a la idea de madre y padre, de las palabras básicas de nosotros, ya sea que le digas mamá, papá, etcétera. Isabel Cortés, buenas noches. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones también para ti. Y estas palabras mamá, papá, madre, padre, y bueno, estamos hablando en español porque estamos aquí en México, ¿no? En el idioma en el que sea, pues tienen ese referente de mis padres biológicos. Entonces, si mis padres biológicos fueron, ¿cómo decirlo? Defectuosos, me hicieron daño, básicamente, ¿no? Creo que la palabra defectuoso no sería la correcta, más bien me hicieron daño, ¿no? Tuvieron acciones que no alimentaron o no nutrieron mi ser, sino que al contrario lo desnutrieron, lo dañaron, pues entonces hay algo en mi cuerpo
que ante la palabra madre, padre, es como cierta precaución, ¿no? No hay plena confianza, no hay, eh, pues sí, o sea, esta idea de desconfianza, ¿no? Porque no quiero ser dañado otra vez, ¿no? Y bueno, las dinámicas familiares con mamá y papá son eh, muy, muy complejas, ¿no? Y en algún momento, más adelante, podemos tomar un libro que se llama el síndrome del ancestro. Es un libro súper interesante que habla acerca de los árboles genealógicos y de cómo se va dando esta genealogía, eh, cómo tenemos estas lealtades hacia estos ancestros. En fin, a lo que voy es que, como hemos estado leyendo en el libro, este hombre protagonista tenía una desconfianza básica con este concepto de madre-padre por su propia historia personal de violencia, de agresión, eh, y todo lo que ya conocemos, ¿no? Alcoholismo, que pues no es nada raro. Desgraciadamente no es nada raro. Es súper común que se dé. Y, y bueno, pues eso nos pone en una situación de, vamos a llamar, desventaja con respecto a nuestra relación con Dios. Y por eso a mí se me hace tan importante reflexionar y hablar de estas cosas para poder ver una mirada más amplia y para poderme reconciliar con mi Dios interno, con mi divinidad, con eso que va mucho más allá de mamá, papá. Poder abrir estos canales de conexión, ¿no? El domingo tuve la oportunidad de participar en un, eh, pues sí fue meditación, pero bueno, pues, fue muy intensiva, fue un proceso largo de 3 horas que se llamó alineación con la totalidad. Eh, y la mujer eh, que nos lo compartió, eh, Sue Simino, es una mujer de Estados Unidos, no sé exactamente de qué lugar de Estados Unidos, nos decía que eh, una de nuestras, nos sugería, ¿no? Que una de nuestras conexiones con nuestros seres de luz, ¿no? A los cuales ya les he compartido que yo les llamo el equipo cósmico, ¿no? Porque son muchos seres representantes de la divinidad que están ahí para ti, ¿no? Todo el mundo tenemos nuestro tipo cósmico que puede estar conformado por pues cualquier cantidad de seres que nos rodean. Eh, en algún momento di ¿cómo se llaman ahora? Una masterclass al respecto, tratando de que pudieras tú saber quién es ese equipo cósmico, ¿no? O de quiénes está conformado. Y bueno, ella nos aconsejaba, ¿no? Que para poder tener una conexión más cercana, una relación, que es de lo que estamos hablando justo con la cabaña, una relación más cercana con ese equipo cósmico, les pidiéramos ayuda para que nos ayuden a recibir la ayuda. Entonces era como dirigirte a ellos y decir, oye, ayúdame a recibir la ayuda, ¿no?
Porque sí, frecuentemente pedimos ayuda, ¿no? Y es, por favor, Diosito, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, que pase el examen, que me vaya bien en esto o aquello, ¿no? Em, pero de pronto es como, pues sí, yo pido y no recibo, ¿no? Y no es que no se te dé, ¿no? Digamos que hay dos cosas. Una es, se te da lo que necesitas, no lo que quieres. Y por eso es que como, ay, no me dieron, no, sí te lo dieron, lo que pasa es que en otro formato. Pero la otra más importante es no te abres a recibir, no nos abrimos a recibir. ¿Por qué no nos abrimos a recibir? Porque tenemos desconfianza de este Madre Padre, Dios Madre Padre, porque nuestra experiencia con Madre Padre ha sido terrible. Y eso se los puedo firmar, ¿no? Después de 20 años de terapeuta y de escuchar historia tras historia, tras historia, tras historia, eh, sé que hoy por hoy en este planeta Tierra no hay papás que sean buenos representantes de la divinidad. Eso no existe. No existe hoy por hoy. Estamos caminando hacia ese lugar en donde existan, sí, pero hoy por hoy todavía no es una realidad, ¿no? Así que por eso es que nuestra relación con la divinidad es tan compleja y necesitamos transitar hacia una verdadera relación, porque si no, no vamos a poder crear el nuevo mundo como lo queremos ver, ¿no? Estamos entrando a lo que se llama la edad de oro. ¿Qué quiere decir eso? Que es un lugar verdaderamente iluminado, ¿no? O sea, abundante, próspero, en todos sentidos, ¿no? En salud, en relaciones, en, en cosas materiales, en amor, pero eso lo vamos a lograr siempre y cuando nosotros hagamos esta sanación de nuestras heridas para poder dar paso a esta relación con la divinidad, que en realidad la divinidad viene siendo uno mismo en otro nivel. Y bueno, pues les quiero compartir la lectura de hoy de mi libro. Y pues lo que se me hace importante de esto, de compartirles mi propia experiencia, es porque así pueden observar, ¿no? Pueden darse cuenta cómo tú y yo somos iguales, somos lo mismo, porque hemos transitado las mismas heridas, ¿no? A lo mejor el personaje cambia, pero en realidad el dolor es el mismo, ¿no? El dolor de no haber sido eh, reconocida y vista, el dolor de haber tenido madres, padres, abuelos, eh, pues medio loquillos, eh, es generalizado para todos. Entonces, bueno, te voy a compartir esta lectura eh, de mi propia experiencia. Eh, Esta se llama Relámpagos y Truenos y habla de mi abuela materna. Mi abuelita Lilia vivió en nuestra casa desde que yo era muy chica. Los primeros recuerdos que vienen a mi mente son de verla sentada en su mecedora, viendo la tele o tejiendo. Otras veces estaba sentada en el antecomedor, comiendo, platicando o solo pasando el tiempo. Mi abuelo murió poco después de que yo nací, y por eso mi mamá se la trajo a mi casa. Algunas temporadas se iba a quedar a la casa de sus otros 3 hijos. No duraba mucho por allá y al final regresaba con nosotros.
Mi mamá no la toleraba mucho. Se notaba su molestia de tenerla ahí, como que le estorbaba. Yo no lo recuerdo mucho, pero creo que en sus primeros años de viuda sí trataba de ayudar a algo en la casa, pero mi mamá la regañaba. En realidad su relación nunca fue buena. Y como he comentado en otra de las lecturas por ahí, mi mamá no vivió con ella en su primera infancia y por ello le tenía mucho rencor. Cuando a los 13 años mi mamá regresó a vivir a su casa paterna, de inmediato la pusieron a cargo del cuidado de sus hermanos. Dicen que mi abuelita era un poco floja. Había crecido en un hogar con posibilidades económicas y nunca le enseñaron los quehaceres de la casa. Estudió piano y en las tardes se dedicaba a la costura, al tejido y al bordado. Todo el tiempo tuvieron quien las ayudara. Digamos que era una niña consentida. Cuando se casó, mi abuelo la siguió consintiendo en la medida de lo posible, porque a veces no tenían tanta ayuda como la que ella estaba acostumbrada. Así que a mi mamá, que no fue criada por su propia madre, le tocó criar a sus 4 hermanos. Yo pienso que era preferible que mi mamá no se hubiera hecho responsable de su mamá en el momento en que murió mi abuelo. Sin embargo, en la sociedad, que todavía ocurre, está muy mal visto que no cuidaran de las personas mayores. Mi pobre madre necesitaba el reconocimiento de todos a su alrededor. Necesitaba que le reconocieran lo buena hija que era, que a pesar de no haber estado con su madre de niña, ella sí se haría cargo. Parecía como que le quería echar en cara, mira, yo sí soy buena hija, aunque tú no fuiste buena madre. Y eso es fuerte porque eso lo hacemos todos. Todos queremos echarle en cara a nuestros padres, ¿no? Lo que sí hemos hecho nosotros y lo que ellos no hicieron. Y esto lo hacemos a un nivel inconsciente, ¿eh? No es a propósito, pero se da ese fenómeno. Yo lo veo todos los días. Lo vi en mí, yo lo hice también. Mi abuelita se fue deteriorando rápido. Perdió la vista, el oído, tuvo la clásica caída de viejita, en donde se rompió la cadera y ya no pudo volver a caminar bien. Vivió en la casa cerca de 25 años. Los últimos 5 fueron bastante terribles porque ya no quería ni levantarse al baño. Mi mamá la atendió hasta el último momento. Y aunque pareciera muy loable lo que hizo, la verdad es que se hicieron la vida imposible, la una a la otra. Y esto, pues a final de cuentas hablando, ¿no? De esta madre, de este paternaje, maternaje, ¿no? De no estar presentes, de tener esas heridas y esos dolores tan grandes, ¿no? O sea, eh, yo podía percibir, ¿no? Que siempre he sido sumamente sensible a lo no tangible, a lo que no se ve, ¿no? Yo sentía esta discordia tan grande, esta desarmonía, este coraje, este rencor, este odio. Yo sentía el odio que le tenía a mi mamá, a mi abuela. Y lo veía continuamente, lo mal que la trataba, le gritaba. Y entiendo de dónde viene, ¿no? Porque claro, no la cuidó de niña, ¿no? Y entonces era una especie de venganza. Pero en esa venganza nos llevó de calle a todos, ¿no? Porque era un infierno estar ahí en ese lugar, oyendo las quejas, los gritos, el maltrato, ¿no? Y, y bueno, es como para enfatizar esto que vengo diciendo, ¿no?
Eh, También antes de empezar la lectura, de seguir con nuestra lectura de la cabaña, me gustaría agregar un elemento ahí que me parece importante en el sentido de que como humanidad estamos inmersos en un sistema que no nos permite ser buenos, eh, que nos perpetúa en el dolor, que no nos permite salir de ahí, porque juzga y critica y no permite hacer un desarrollo emocional, un proceso del ser, ¿no? Sino que nos mete en un vórtice, en un círculo vicioso de dolor, de presión, del deber ser, del tengo que para poder vivir bien, para poder tener una buena vida, ¿no? Para ser exitoso, pues tienes que salir a trabajar todo el santo día, tienes que hacer miles de actividades, tienes que llevar a tus hijos a miles de lugares, a aprender miles de cosas, y entonces se nos olvida la relación. Y eso a la larga pues sigue dañando y sigue dañando y sigue dañando y seguimos en este círculo vicioso en donde no nos damos la oportunidad de darnos el tiempo para salir de esto, ¿no? Eh, las terapias, eh, cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Si más o menos eres de mi edad, ¿no? Las terapias psicológicas era como, ¿qué es eso? Eso es para los locos. Esos son allí en el psiquiátrico para los que están bien, bien mal de su cabeza, ¿no? Pero para uno, no, eso está horrible, ¿no? Ir a una terapia de esas. Y hoy, gracias a Dios, ya es como un poquito más normal que podamos hablar de una terapia, pero no la priorizamos. La dejamos en segundo, tercero, cuarto, quinto, último lugar, ¿no? Es si acaso llegamos a ir a una terapia, eh, es como, pero poquito, ¿eh? O sea, nada más unos cuantos mesecitos, porque además es un gasto y es un gasto que que no me es permitido. Entonces, en cuanto me surge otra cosa, el primer gasto que corto es el de la terapia, cuando debería ser el primordial, porque es el que me acompaña y me ayuda a ser una mejor persona, un mejor ser humano, ¿no? Más nutridor, más amoroso, ¿no? A sanar mis heridas para poder estar mejor en el mundo. Pero todo eso no nos es permitido porque estamos dentro de un sistema. Entonces, bueno, lo que voy a leer a continuación de la lectura de este maravilloso libro en la que vamos, si recuerdan, una vez más, les cuento que este protagonista, Mackenzie, está en esta cabaña donde mataron a su hija, donde sucedió esta tragedia y está teniendo una experiencia con este Dios Padre Madre. ¿Se acuerdan que se aparece como mamá? Eh, y que le hace mucho ruido a este Mackenzie porque no entiende cómo si Dios es papá porque está como mujer. También están presentes Jesús, el Jesús que conocemos, y está presente el Espíritu Santo, ¿no? Acuérdense que este Espíritu Santo es llamado Sarayu,
están estos tres y nos están mostrando o nos están compartiendo ellos tres la idea de que se presentan como tres, aunque son uno mismo, es el misterio de la Trinidad, que aunque son uno mismo, son tres, que aunque son tres, es uno mismo, ¿no? Pero lo que nos quieren dar a entender es que la divinidad se regocija y se experimenta en la relación. Por eso, en el origen de esto, del universo o de los universos, esta divinidad quería experimentarse a sí misma y para ello se empezó a dividir en cachitos para poderse experimentar a sí misma en relación con otro, con ese otro que me ve y que me experimenta desde afuera, ¿no? Ese fue el inicio de la creación. Ese es el inicio del Génesis, ¿no? Todas estas lecturas del Génesis en la Biblia, pero de todos los libros que tienen que ver con esto, es la historia de cómo la divinidad también se le llama el creador primario, la energía universal, este famoso Big Bang, fue esta energía concentrada en donde existía el todo, pero que no se podía conocer a sí mismo porque estaba totalmente en una unidad. Y entonces dice, ¿cómo le hago para conocerme o para experimentarme? Y se empieza a dividir. Y entonces, perdón, en esta idea estamos viendo esta relación entre los tres. Leíamos la vez pasada como Mackenzie, ¿no? Está asombrado de que ante esta escena en el comedor en donde se cae algo al suelo, los tres empiezan muy cordialmente, muy amorosamente a recoger todo, a acomodarlo, sin mayor cosa, ¿no? En lugar de gritarse o enojarse porque no pueden haber servido esa comida, ¿no? Es porque se les cayó. Y entonces siguen platicando, siguen en esa misma escena de la comida, están los tres, ¿no? Jesús, Madre Padre, está Sarayu y está Mackenzie, están terminando de comer. Y nos habíamos quedado en esta idea que decía que nosotros escogimos querer ser independientes unos de otros, ¿no? Y que de alguna manera al buscar esa independencia unos de otros, por encima de la relación, ¿no? O sea, los seres humanos hoy por hoy estamos, me incluyo, buscando la independencia de todo, ¿no? De toda la existencia, de todas mis relaciones. Quiero ser independiente. Los chavos ahora lo tienen, pero al 1000, ¿no? Quieren estar solos, independientes. Y eso ha generado que se creen entonces también situaciones de autoridad, porque como cada uno quiere ser independiente, entonces se necesita alguien que venga a decir, alguien más arriba, una autoridad que venga a decir, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Porque pues como cada uno es independiente, ahí tiene que haber alguien que les diga, a ver, pero cada uno tiene que hacer esto, ¿no? En fin. Y nos están
Esta Trinidad nos está diciendo, eso no funciona del todo, así no fue el diseño que nosotros pensamos. Y sin embargo, los tenemos que dejar que lo experimenten y que lo vivan porque hay libre albedrío, ¿no? Esa es una de las reglas básicas de ley natural, de ley de Dios, ¿no? De el respeto a tu forma, a lo que tú quieres hacer, como lo quieras hacer. Yo simplemente observo y respeto tu proceso, ¿no? Y entonces nos respetan en nuestro proceso de querer ser independientes a fuerzas. Y entonces nos dicen, nosotros respetamos estrictamente las decisiones de ustedes, así que operamos dentro de sus sistemas, aun cuando buscamos liberarlos de ellos. La creación ha sido llevada por un camino muy diferente al que nosotros deseábamos. En el mundo de ustedes, el valor del individuo es constantemente puesto contra la sobrevivencia del sistema, ya sea político, económico, social o religioso. Cualquier sistema en realidad. Primero una persona y luego unas cuantas y finalmente muchas son fácilmente sacrificadas a la sana y perdurable existencia de ese sistema. O sea, se ponen por encima los sistemas antes que el individuo. De una u otra forma, eso está detrás de cada lucha de poder, de cada prejuicio, de cada guerra y de cada abuso en la relación. La voluntad de poder e independencia se ha vuelto tan ubicua que ahora se considera como normal. ¿Y no lo es? Pregunta Mackenzie. No, es el paradigma humano. Es como el agua para el pez, tan generalizada que pasa inadvertida e indiscutida. No hablamos de ello, no lo reflexionamos, lo damos por hecho. Damos por hecho que tiene que haber una autoridad. Y lo damos por hecho, ¿no? Que ahí vamos y votamos por alguien más que detenga, que sea el portador de la autoridad, el que me venga a decir qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. No reflexionamos sobre, ¿y será que lo necesitamos? ¿Será que realmente necesite a alguien que me venga a decir qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer? ¿Que no tengo yo la capacidad de saber qué quiero y cómo? Dice, sigue hablando la Trinidad. Es la matriz, ¿no? La famosa Matrix de la película Matrix, ¿no? Es la matriz un esquema diabólico en el que ustedes están irremediablemente atrapados, pese a desconocer por completo su existencia. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿No? Es un esquema diabólico. Esto que estamos viviendo hoy por hoy es un esquema diabólico. Y díganme si no. Díganme si no. Estar en una guerra entre hermanos no es diabólico, ¿no? ¿Y quién los llevó ahí? ¿Quién los lleva a esa guerra? ¿Ustedes creen que los que están luchando en la guerra quieren estar en la guerra? ¿Ustedes creen que un ser humano quiera matar a otro ser humano? Aunque sea de otro país. ¿Tú quisieras matar a una persona de Guatemala, de Perú, de Argentina, de España? ¿Por qué? ¿No? Nos han metido tanta locura en la cabeza que creemos
que matar al otro está bien. Ustedes fueron hechos a nuestra imagen, sin estructuras y en libertad de ser, simplemente en relación con nosotros. Si de verdad hubieran aprendido a considerar los intereses de los demás, tan significativos como los suyos propios, no habría ninguna necesidad de jerarquías. Y Mackenzie se queda como, perdón, ¿qué estoy oyendo? ¿Qué me estás diciendo? Y así se cierra el círculo de vuelta a una de mis reflexiones iniciales, la de que ustedes, los seres humanos, están tan extraviados y deteriorados que les resulta casi incomprensible que pueda existir una relación separada de la autoridad y de la jerarquía. Así que por ello piensan que Dios debe relacionarse con ustedes dentro de una jerarquía. Pero no es así en absoluto. Mac les dijo, ¿pero cómo podemos cambiar esto? La gente, ¿no? Fíjense cómo es. Así hablamos muchos de nosotros. La gente, los de allá afuera, los otros, los del poder, los de la iglesia, los de la secretaría de no sé qué, ¿no? Los otros nos usarán, ¿no? O sea, ¿cómo podemos cambiar eso si esta bola de tontos nos están usando, ¿no? Dice, nosotros no les pedimos cambiar a los demás, les pedimos cambiar con nosotros. Ese es el punto de partida. Nosotros, o sea, la Trinidad, no los vamos a usar a ustedes porque no somos ni jerárquicos ni autoritarios. O sea, esta entrega, esta rendición a la divinidad que te va a sacar del sistema si tú se lo permites. Dice, queremos compartir con ustedes el amor y la alegría y la libertad, la luz que ya conocemos dentro de nosotros mismos. Nosotros los creamos a ustedes, a los seres humanos, para que establecieran una relación frente a frente con nosotros, para que se unan a nuestro círculo de amor. Por difícil que les sea entenderlo, todo lo que ha tenido lugar ocurrió justamente de acuerdo con este propósito, de que nos unamos en un círculo de amor. Pero ¿cómo pueden decir esto con todo el dolor que hay en el mundo, todas las guerras, todos los desastres que destruyeron a miles de personas? Quizá ustedes, les está reclamando Mackenzie, ¿no? Quizá ustedes no lo provocaron, pero ciertamente no lo han impedido. Mackenzie, hay millones de razones para permitir el dolor y la pena y el sufrimiento antes que erradicarlos. Pero la mayoría de esas razones solo pueden comprenderse dentro de la historia de cada cada uno de ustedes. Yo no soy perverso. Ustedes
son los que rápido aceptan el temor, el dolor, el poder, la autoridad, la jerarquía, los derechos en sus relaciones. Sus decisiones no son más fuertes que mis propósitos. Así que yo usaré toda decisión que tomes en favor del bien supremo y del resultado más benigno. Esto está intenso, ¿eh? Es porque continuamente, ¿no? Ante el sufrimiento, el dolor, la guerra, etcétera, etcétera, volteamos al cielo y señalamos y decimos, tú tienes la culpa, ¿cómo es posible que no hagas nada? ¿Por qué no intervienes? ¿No? Y Dios te dice, hay libre albedrío, tú elegiste estar así. Tú lo creaste, todo eso tú lo creaste, porque tú eres un ser creador igual que yo. Tú tienes el poder de creación y tan lo tienes que has creado eso. Y a mí, Dios, solo me queda respetarlo, porque te di libre albedrío y yo respeto tus creaciones. Pero eso no quiere decir que no esté presente para usar todo lo que hagas a tu favor. Para ver en qué momento de tus decisiones, de tus días, yo puedo meter mi proceso para llevarte a un mejor lugar, para que aprendas de tu experiencia, para que la trasciendas y la lleves a un mejor lugar y dejes de hacer esas creaciones de guerra, de violencia, de transgresiones. Y seguimos leyendo. Los fracturados seres humanos centran su vida en cosas que les parecen buenas, pero eso no los saciará ni los liberará. Son adictos al poder o a la ilusión de seguridad que ese poder ofrece. Cuando ocurre un desastre, la misma gente se levanta contra los falsos poderes en los que confió. Defraudada, se reblandecerá conmigo y se volverá más intrépida en su independencia. Si ustedes pudieran ver cómo termina todo esto y lo que lograremos sin transgredir una sola voluntad humana, comprenderían y algún día lo harán. Y Mackenzie les dice, pero el costo, miren el costo, todo el dolor, el sufrimiento, todo esto tan terrible, tan malo, ¿vale la pena? Al unísono, los tres respondieron, sí. ¿Pero cómo? Esto suena como que el fin justifica los medios, que conseguir lo que uno quiere vale cualquier cosa, aun si cuesta la vida a millones de personas. Mackenzie, en realidad aún no comprendes. Tratas de dar sentido al mundo en el que vives con base en una muy reducida e incompleta imagen de la realidad. Es como ver un desfile a través del diminuto agujero del dolor, la aflicción, el egocentrismo, el poder, creyendo que estás solo y que eres insignificante. Todas esas ideas contienen grandes mentiras. Ustedes ven el dolor y la muerte como los mayores males, y a Dios como el mayor traidor, o en el mejor de los casos, como indigno de confianza. Dictan los términos, juzgan mis acciones y me hallan culpable. El verdadero error de fondo en la vida de ustedes es que ustedes no piensan que yo soy bueno. Si supieran
que soy bueno y que todo, todo, todo está cubierto por mi bondad, entonces comprenderían lo que hago y confiarían en mí, pero no lo hacen. Mackenzie, no se puede producir confianza. La confianza es fruto de una relación en la que sabes que eres amado. Pero como tú no sabes que te amo, no puedes confiar en mí. Y ahí está el meollo del asunto, ¿no? Es como otra vez regresando a esta idea de que mis primarios, madre, padre, ¿no? Se supone que me aman, se supone que el amor de madre es el amor más grande que existe en este planeta. Y esa madre que me ama tanto, 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 me ha hecho tanto daño, ¿cómo voy a confiar? ¿Cómo voy a confiar en además es un personaje al que no veo, no lo veo, no lo siento, no sé dónde está. A ver, que se me presente aquí en carne y hueso, ¿no? Para poder empezar a confiar en él, pero pues no está, ¿no? Entonces, no sé, o sea, me gustaría poderles transmitir, ¿no? Toda la pasión que me produce el saber que esto es así y la dificultad que tenemos tan grande, ¿no? Por esta herida tan profunda de los padres dañando a sus hijos, los padres dañando a sus hijos, los padres dañando a sus hijos. Y entonces no nos permite confiar en la divinidad, no nos permite sabernos amados en el amor más grande que jamás podríamos imaginar, en el amor más incondicional, en el amor que puedes estar lo más defectuoso que haya en el planeta y Dios te ama total y plenamente. Y Mackenzie le dice, pero yo no sé cómo cambiar eso. Y aquí viene algo así. ¡Fum! Es que no puedes cambiarlo. Tú solo no puedes cambiarlo. No se puede. Tú solo no puedes cambiar esto. Pero juntos, la Trinidad y tú, pero juntos, nos ocuparemos de que el cambio tenga lugar. Por ahora, solo quiero que estés conmigo y que descubras que nuestra relación no te exige nada. No tienes que complacerme. Yo no soy un ser abusivo. Yo no soy una pequeña deidad egocéntrica y caprichosa que insiste en que se haga mi voluntad. Yo solo deseo lo mejor para ti. Y tú no puedes descubrir eso a través de la culpa, de la condena o de la coerción. Solo podrás descubrirlo a través de una relación de amor. Y yo te amo. Y esta respuesta no es solo para Mackenzie en el libro. Esta respuesta es para ti. Esta respuesta es la respuesta que tú estás buscando hoy, aquí y ahora. Y por eso estás aquí conectada, escuchando esto. Ya sea que estés en vivo o que este video lo vayas a ver después. Esto es para ti, para tu corazón, para tu alma y tú lo sabes. Tú sabes que es para ti. Mackenzie finalmente dice, sencillamente no puedo imaginar ningún resultado final de toda esta locura
planetaria que justifique todo el dolor, toda la guerra, todas las violencias que hemos vivido en este planeta. Y Dios responde, no lo justificamos, pero sí lo redimimos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo usan, que usan todo ese dolor para transformarlo, para trascenderlo, para hacernos compasivos, para hacernos empáticos, para hacernos misericordiosos unos con otros, para llevarnos a todos nosotros a una relación de amor de todos con todos, a podernos amar, así como esta divinidad nos ama, que nosotros nos podamos amar entre nosotros, porque es en la relación en donde se curan las heridas, es en las relaciones. Tú solo no puedes. Tú solo no puedes, no hay forma de que tú solo tengas una evolución y un crecimiento, no la hay. Es a través del otro. Y el otro, y aquí estoy hablando de tú y yo y de nuestra relación, ¿no? Tenemos una relación, aquí hay una relación, ¿no? Aquí estamos generando una relación tú y yo. Y una relación que está cuidada por la divinidad, que está aquí presente y que nos enseña y nos guía y nos ayuda a procesar todo este dolor. Y justamente porque este tema me apasiona, me gusta, es eso que me ha liberado de tanto dolor. Y precisamente por ello estoy por iniciar, más bien estoy diseñando y estamos por iniciar un proceso que le llamo la travesía de la compasión. 21 días de travesía de la compasión, precisamente para atravesar nuestras heridas juntas, y que podamos llegar a un estado compasivo. Y qué mejor momento que estos días en donde festejamos algo que ni viene al caso, la verdad, porque las fechas no corresponden, pero usamos esa energía colectiva para poder conectar con esto justo en estos días del 1 al 21 de diciembre, que son, si ustedes son católicos, sabrán que son los días de Adviento, que ya en estos momentos ni me acuerdo bien qué significa la palabra Adviento, pero bueno, tiene que ver con este camino para preparar nuestro corazón para la llegada de el niño Jesús a nuestras casas y todo ese show. Pero mi invitación es a transitar esos 21 días en conciencia para poder mirar nuestras heridas y poder caminar hacia este lugar de compasión. Estoy aquí, les quiero compartir un poquito de lo que iremos hablando en esa travesía. Vamos a estar acompañadas por pues los dos grandes seres, parte de esta divinidad, ¿no? De esta divinidad que se divide para experimentarse a sí misma. Hay dos seres importantes en este camino que hoy están más presentes que nunca
están aquí ayudando, pero con todo a nuestro proceso. Y entonces en estos 21 días vamos a estar acompañados por la Madre María, obviamente, eh, en su presencia como la Madre María. Y esta otra figura llamada Kuan Yin, que es una mujer que vivió en China y que tuvo una vida física muy dolorosa, muy terrible, y que justamente por eso se convierte en el referente máximo de la compasión. No fue fácil su camino y sin embargo lo logró, y ahora se nos presenta como una maestra ascendida. Los maestros ascendidos, Jesucristo es un maestro ascendido, Madre María es una maestra ascendida. ¿Qué significa esto? Que son seres que caminaron en la tierra, igual que como tú y como yo, en carne y hueso, experimentaron este dolor, estas heridas, este mundo humano tan denso, tan difícil, pero que salieron adelante, ¿no? Usando su relación con Dios para trascender. Entonces, bueno, nos van a estar acompañando y vamos a estar hablando cada día. Yo voy a estar mandando ya sea un texto escrito o un audio, eh, tal vez algún video, ¿no? De el tema que venga al caso en ese día. Vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar del enojo, de la culpa, del miedo, de la tristeza, vamos a hablar de el enojo sagrado, de las rosas, las rosas que tienen un poder muy grande, que son el regalo de la Madre María. Vamos a hablar de un proceso muy interesante que es el proceso de contemplación, que tiene tres niveles: la contemplación de la mente, la contemplación de las emociones y la contemplación del cuerpo. Vamos a hablar de los 12 rayos, de los Elohim, de la respiración, del mundo del amor en contraposición al mundo del miedo, de la flama violeta, de la clave genética 22, de un libro maravilloso que se llama Las claves genéticas. Vamos a enfocar nuestra atención en la clave 22, maravillosa clave 22. Y digo todo esto para llegar a la compasión. Entonces, bueno, la transmisión del próximo miércoles 30 de noviembre. Y aquí quiero aclarar que en la invitación que estuve mandando todo el tiempo puse 31 de noviembre. Me imagino que ustedes saben que no existe el 31 de noviembre y que fue una equivocación. El miércoles 30 de noviembre, que es el próximo miércoles, voy a usar este espacio para explicarles con más detalle de qué se va a tratar la travesía, para que se animen y a partir del 1 de diciembre, o sea, el día siguiente, ya sea vía WhatsApp o vía Telegram, la que prefieran, voy a estar o vamos a estar juntos llevando este proceso que me emociona mucho. Estoy muy contenta de que estemos a punto de comenzarlo. Y bueno, pues ojalá que te unas a este proceso, y si sabes de alguien que lo esté necesitando, por favor avísale, invítalo a que se una a este proceso. Muchísimas gracias por escuchar. Que tengan muy bonita noche, muchas bendiciones y nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches.